Redentor. Agua de la Peña, litigando con el Redentor. Siguiendo adelante con la travesía por el desierto, el pueblo de Israel va a ser probado en esta cena por tercera vez consecutiva. Ya hemos visto cómo han reaccionado la primera vez cuando no hubo agua en Mara, cómo reaccionaron cuando tuvieron hambre y Dios les dio maná y codornices. Y ahora consecutivamente sigue esto, otra vez no tienen agua. Ahora la pregunta es, ¿esta vez sí van a responder correctamente o van a actuar mucho peor que las veces anteriores? Bueno, en esta enseñanza vamos a mirar la reacción que tiene el pueblo cuando Dios los llevó de nuevo a una tierra sin agua para beber, y cómo Dios prefiguró los sufrimientos del Calvario a través de una simple peña. Entonces vamos a ver dos puntos. Primer punto, de los versículos del 1 al 3, demandando a Dios y a su siervo. Y en el segundo punto, versículos 4 al 7, un juicio que brotó gracia. Así va a ser la estructura de nuestra enseñanza en esta mañana. Comencemos, primer punto, demandando a Dios y a su siervo. La multitud de Israel ha seguido su camino hacia la tierra prometida, y Éxodo 17:1 nos dice que van por jornadas. Eso de jornadas significa que a veces la nube se levantaba y ellos tenían que desarmar el campamento. La nube se movía hasta cierto punto y paraba. Ellos tenían que armar el campamento ahí donde la nube paraba. Y así iba el pueblo durante toda su travesía por el desierto, jornada por jornada, es decir, por estaciones, paradas, ¿sí? Otro detalle que aquí mismo lo dice, conforme al mandamiento del Señor. Otras versiones dicen, por ordenanza de Jehová. ¿Sí? Claro, los israelitas levantaban el campamento a la orden de Dios. El hecho de que la nube se levantara y se moviera era una forma de Dios decirles ya, párense, sigamos el camino. Entonces era Dios el que los guiaba a través de la nube. Y así nos lo decía Éxodo 13:21, que la nube estaba guiando al pueblo de día y de noche. Eso nos enseña, hermanos, algo muy especial para nosotros, y es que la gracia de Dios lleva a los suyos por etapas. Dios no nos va a meter de una vez hacia donde quisiéramos. Nuestros deseos a veces nuestros deseos son más grandes de nuestra propia madurez. Nuestros pensamientos no son maduros lo suficiente como para obtener lo que queremos, lo que proyectamos, o lo que de pronto Dios nos tiene para más adelante. Tenemos que ir por etapas. Y esa es la gracia de Dios. Entonces, partieron del desierto de Sin. Acuérdense que son un desierto bastante, que el desierto grande está distribuido en 5 desiertos, ¿se acuerdan? Desierto de Sin, sigue luego Refidim. Refidim está cerquita al monte Sinaí. Ya casi van a llegar al monte Sinaí. El versículo nos dice también que en Refidim no había agua. Es decir, segunda vez que pasa eso. En Mara sí había, pero no querían tomarse de esa, porque era horrible, insípida, amarga. Pero aquí no hay nada, y de verdad, este terreno es un terreno seco, completamente. Entonces es Dios el que los trajo a ese lugar, porque si la nube se levanta y para precisamente ahí, da a entender que es la soberana voluntad de Dios la que quiso llevarlos a ese punto en ese momento. Salmo 81:7.
Dice: en la angustia llamaste y yo te rescaté, te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meriba te probé. Entonces sí estamos frente a otra prueba más. Bueno, sigamos adelante. Versículo 2 dice: entonces el pueblo contendió con Moisés. La reacción del pueblo fue venir ante Moisés para altercar, dice la Reina Valera, altercar con él. O sea, vienen a exigirle agua. En el hebreo, y usted ahorita se va a dar cuenta de algunos detalles que nos deja ver. Mire, por ejemplo, el versículo 7. Puso a aquel lugar el nombre Masá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel. Esa expresión da a entender como una especie de demanda, como una especie de litigio, una rencilla. La escena parece más una reclamación legal que una petición humilde. No es humilde de ninguna manera. Vienen a reclamar sus derechos, a demandar a Dios, porque si Él los sacó, Él tiene que darles agua. Por eso en el versículo 12 nos dice que cuando Moisés ve ese comportamiento, él lo percibe como un acto de tentar a Dios. ¿Sí? Porque entre sus muchas palabras los israelitas dijeron esto. Miren el versículo 7. Dice: porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? El acto, el comportamiento de los israelitas es quejas y reclamos, demandando a Dios porque les dé agua, insinuando que Dios los abandonó para que se mueran de deshidratación. Entonces, su actitud se parece mucho a esas personas que dicen: es que yo necesito una prueba de que Dios existe. Y tenemos un pueblo que está bajo la presencia de Dios en esa nube. Un pueblo que ya ha visto la gloria de Dios posarse en el desierto, lo vimos la semana pasada. Un pueblo que ha sido provisto por codornices y por unas señales innegables en Egipto y demás. Pero están diciendo: si Dios existe, que nos dé agua. Si Dios está con nosotros, que nos dé agua. Eso es tentar a Dios. Hermanos, el comportamiento de tentar a Dios es algo impío, algo que provoca la ira de Dios. Deuteronomio 6:16 dice: no tentarán al Señor su Dios como lo tentaron en Masá. ¿Cómo tentó el pueblo de Israel a Dios en Masá? Exigiéndole, dudando de su compañía, dudando de su bondad y paternidad, reclamando agua. Deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. ¿Sí? Anótese otro texto, Deuteronomio 9:22. Y Salmo 95 del 8 al 11. Ese texto del Salmo 95 nos muestra que el comportamiento impío de tentar a Dios proviene de corazones endurecidos. Un corazón duro es el corazón que exige, reclama y pone en duda la gracia de Dios, como hicieron los israelitas acá. Un corazón endurecido que tienta a Dios es digno de recibir la disciplina celestial. En el Salmo 95, 8 al 11, el Señor dice: no endurezcan sus corazones como en Masá, por lo cual juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Volvamos a Éxodo, verso 3. En medio de su sed, por si fuera poco, están demandando a Dios. Están demandando a Moisés. Y ahora le suman más a los pecados. Murmuran. Están murmurando y dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Y le habla el pueblo a Moisés como si Moisés fuera el libertador de ellos. Dice: para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Se acuerdan que se nos había dicho que ellos tenían mucho ganado? En Éxodo 12:38. Había mucho ganado, era un pueblo ganadero. Pues están diciendo: Dios nos quiere matar, por eso nos trajo acá. Impresionante. La nube se levanta, los lleva preciso a Refidim, porque Dios quiere ponerlos a prueba. Quiere seguir probándolos. Las pruebas anteriores han sido derrotados. En esta, peor. Esta es la escena, una de las escenas más patéticas del pueblo de Israel en toda la Biblia. Tanto es así que esa expresión Masai Mería usted la va a encontrar en Salmos, Hebreos, Nehemías, Deuteronomio, Números. Y es una queja repetitiva. Ya la habían cometido en Éxodo 14:11, en Éxodo 16:2. Murmurar, murmurar contra Israel, murmurar, murmurar. Pero aquí ya es el colmo. Segundo punto, un juicio que brotó gracia. Versículo 4. Éxodo 17:4. Ahora viene esta gente murmuradora y enfurecida a reclamar sus derechos a Moisés. ¿Qué hace Moisés, hermanos? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo va a hacer para dar agua? La otra vez en Mara había un pozo. Tuvo que cortar un árbol, ¿se acuerdan? Y con ese árbol hubo el milagro de que se volvieron potables, dulces. Pero es que en Refidim ni siquiera hay pozo, no hay nada. Es un sequedal amarillo. Y en el paisaje se ven arbolitos, pero muertos, matas, zarzas, secas. No le queda de otra sino clamar al Señor. Moisés clama a Yahvé y en la pesita dice: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Por un lado, ¿cuánta paciencia ha tenido que desarrollar este pastor, cierto? Vemos a un Moisés que está clamando a Dios, pero ese clamor es una oración imprecatoria. Él está orando a favor de aquellos que están a punto de matarlo. Mateo 5:44 dice que oremos por nuestros enemigos, bendigamos a los que nos persiguen. Moisés está haciendo eso. Están que lo apedrean. Es un montón de gente que salvajes, parecen salvajes, pero él está orando a favor de ellos. Clama a Dios a favor de ellos. Entonces, cuando él clama al Señor, no es que esté expresando miedo, pues tampoco vamos a negar que lo haya, porque él dice: es que está que me apedrea. Pero más que miedo, ante la furia de esta multitud caprichosa de incrédulos, Moisés está quejando. ¿Se acuerdan el texto de Hebreos que dice: obedezcan a sus pastores para que... bueno, vamos a leerlo para no parafrasearlo de esa manera. Hebreos 13, 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ese tipo de queja es la que Moisés está expresando acá. ¿Sí?
Él está orando para que Dios les conceda lo que están pidiendo, sí, pero en su corazón hay queja porque ese pueblo se está levantando contra él. Entonces él está expresando la queja de un ministro que está perplejo por la inestabilidad de la gente. Y le pide a Dios que lo defienda, que lo respalde, porque si lo están demandando, pues que su abogado sea Dios. Y que si lo están reclamando, pues que Dios lo respalde. Bueno, sí, es que el pueblo está tratando a Moisés acá como si él estuviera siendo acusado de un delito. En el español uno no alcanza a percatar eso, pero en el hebreo todas las expresiones son dadas en un contexto litigioso, como una demanda, como un estrado judicial penal. El pueblo está tratando a Moisés como un delincuente, alguien que está premeditando un homicidio, porque un genocidio, quiere matarlos a todos. Por eso lo van a ejecutar con lapidación. La lapidación era una pena capital que se hacía contra algunos pecados que merecían la muerte. Quieren matarlo porque lo ven culpable del delito. Por eso se puso al lugar Masá y Meriba. Masá significa prueba o tentación, y Meriba significa contienda o murmuración. Entonces, hermanos, esto nos deja ver también que un corazón que desconfía de la providencia de Dios fácilmente manifestará irrespeto contra el liderazgo pastoral. Y subsiguiente, porque eso es una cadena, un efecto dominó. Hay incredulidad, hay insolencia contra Dios, no hay confianza en la soberanía de Dios, pues no hay respeto con las autoridades establecidas por Dios. Entonces, ¿qué va a haber? Rebeldía, como en este caso. ¿Qué más va a haber? Murmuración, como en este caso. Actitudes y comportamientos típicos de incrédulos. Bueno, versículo 5. El Señor le responde a Moisés, y mire las indicaciones que le da el Señor. Primero, si hiciéramos como una especie de organización de las ideas, Moisés va a tomar la vara con la que golpeó el Nilo. Luego pasaría delante de ellos con la vara. Luego tomaría a los ancianos. 3 instrucciones le da Dios a Moisés que haga. Aquí podemos percibir lo del asunto legal, porque cuando dice que lleva ancianos, esos son como testigos del caso, ¿sí? Pero vamos en orden. Le dice Dios que la vara, como nos hemos dado cuenta cuando estudiamos las plagas, era un símbolo del juicio de Dios. Además, ¿se acuerdan cuando él golpeó el Nilo con la vara en Éxodo 7:20? Cuando las aguas se convirtieron en sangre. Dios les trajo a la memoria la plaga de sangre y está usando la vara con la que ha hecho tantas señales de juicio divino contra los demonios de Egipto y contra la incredulidad de ellos. Es un símbolo de juicio. Dios va a venir a juzgarlos por lo que están haciendo. ¿Sí? Va a intervenir Dios. Segundo, pasa delante de ellos. ¿Qué significa eso? Una turba de gente exigiendo y reclamando a gritos, y Moisés pasa delante de ellos. Valentía, hermanos. Pasa enfrentando a la multitud enfurecida, como quien dice, pasa al estrado. El Señor desarrolla en los que Él ha llamado el ministerio pastoral en paciencia y en valentía. Tercero, toma a los ancianos del pueblo. Como les estaba diciendo, esto era para que fueran testigos de lo que iba a ocurrir. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Versículo 6. Moisés se acerca a la peña en Horeb. ¿Horeb dónde es? En Monte Sinaí, o sea, ya están cerquita. Se los llevó hasta allá. Todo ese sector es árido.
amarillo. Entonces Moisés lleva a todos esos ancianos, no nos dice cuántos, los lleva hasta Oreb y Dios estaría frente a ellos, frente a Moisés sobre la peña. Algunos piensan que la nube se hizo encima de la peña. Pues eso no lo veo en el pasaje, es probable, no más, solo probable. Cuando estuviera allá, Moisés, ¿qué debía hacer? Golpear la peña. Imagínense, es un terreno árido, montes, picos, inhóspito, muerto todo ese lugar, pero hay una peña que sobresale, una roca gigante, ¿sí? Llegaron a esa peña y cuando llegaron con la vara, Moisés debía golpear esa peña y iban a salir aguas abundantes para que el pueblo bebiera. Versículo 7. Moisés obedeció al Señor e hizo estas cosas a los ojos de los ancianos de Israel. Miren eso, a los ojos de los ancianos de Israel, ¿sí? Estos ancianos testificarían que en ese lugar no había ninguna especie de fuente. Ellos acreditarían que lo que estaba ocurriendo era un milagro, porque ellos acompañaron a Moisés y ¿qué había? Nada, y una peña. Ellos van a acreditar que sí va a haber un milagro y que sí Dios está entre ellos, ¿sí? Dios está entre ellos. Anote estas citas: Salmo 78:15, y Salmo 105:41. También está otra, Salmo 114:8. En esos tres versículos se dice que el agua de la peña parecía corrientes de ríos. Imagínense eso. Impresionante. No fue como abrir una llave de alta presión, no, ríos. Fueron hasta Oreb y el agua llegaría hasta Refidim. ¡Ríos! Concluyamos con algunas aplicaciones. En Mateo 4:7, Satanás le dice al Señor Jesús: tírate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Y el Señor dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ese versículo que Jesús citó en Deuteronomio habla de Masá y Meriam. Hermanos y amigos, jamás, nunca tentemos a Dios. ¿Está o no Dios en esta iglesia? ¿Es verdad o no este evangelio tan frío, tan docto, en pura letra? ¿De verdad Dios me trajo hasta acá o me abandonó hasta aquí para matarnos de sed? ¿Estaba Dios no conmigo? En vez de esa actitud de tentar a Dios, recordemos el pasaje de Marcos de ser como niños. ¿Cuánta es la sencillez del corazón que caracteriza a aquellos que como niños, como pobres en espíritu, aceptan el Evangelio de Cristo, aceptan la providencia de Dios y escuchan la voz del Espíritu Santo que habla a través de un púlpito sano con tanta insistencia? Leamos Hebreos 3:7. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Miren, hermanos, es el Espíritu Santo el que habla. Y el autor de Hebreos cita el Salmo 95.
que habla de masajería. Si oyen hoy su voz, si Dios le está hablando, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron al ponerme a prueba. Vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, la aplicación la tenía que dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la aplicación del pasaje. Ahora, volviendo al texto de Éxodo 17, apliquemos a Cristo. La vara es el juicio. Y Moisés va con esa vara. ¿Quiénes merecían que se golpeara con esa vara? ¿Quiénes merecían que se les golpeara con la vara, sino los que habían tentado a Dios? Pero no. Juicio, debe haber juicio, porque lo que ellos hicieron es pecado grave: tentar a Dios, murmurar, casi que hacer una revuelta contra Moisés. Pero no, Dios decretó que el juicio recayera sobre la roca, sobre la peña. Ese pasaje revela la identidad divina de Jesús. Deuteronomio 32:4. Y también anota estas citas: Salmo 78:35, Salmo 95:1. Hermanos, dice: la roca es Jehová. La roca era Jehová. En el antiguo pacto, la roca es el Señor, Jehová, Yahvé. Pero en 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo no dice que el Padre Celestial hubiese descendido de la nube para posarse sobre la roca. Dice Pablo: Cristo era la roca. 1 Corintios 10:4. Cristo y Jehová tienen la misma identidad, porque Cristo es Jehová, Cristo es Dios. Esa roca era Jehová, esa roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. El juicio que merecía esa multitud caprichosa, incrédula, lo llevó la roca. Ahora, cuando el juicio recayó sobre esa roca, salieron ríos de agua, que son los mismos ríos de agua de vida eterna que fluye del corazón que cree en Jesús. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién podía saciar de la sed a esa multitud de más de 2 millones de personas? Solo Dios mismo podía hacer eso. Dios, Cristo Jesús, es el único que puede saciar la sed profunda
de innumerables pecadores. Y esa multitud de pecadores sació su sed por el juicio que cayó sobre la roca. Hoy la iglesia es beneficiada de esas corrientes de agua, de ríos, porque Cristo asumió nuestro lugar en el juicio. Y por medio de la fe podemos tomar de esa agua que nos agota. Fluye y fluye y fluye y fuente inagotable. La roca era Cristo. Nosotros, los demandantes, caprichosos, incrédulos. Amén. Vamos a tener unos minuticos, unos 8 minutos para preguntas, si llegan a tener alguna. Pastor, ¿tiene alguna relación esos ríos de agua viva con los ríos que habla Apocalipsis? Sí, señora. Lo que sucede es que el texto de Apocalipsis, cuando habla de los ríos y de las aguas vivas, el autor está pensando primero en el texto de Ezequiel. ¿Se acuerda que en Ezequiel, creo que es Ezequiel 37, 38 y 39, cuando habla que del templo salía agua y que esa agua, por allá en el capítulo 43 aproximadamente, se dice que esa agua sanó el mar muerto y que surgieron árboles a los lados? Bueno, entonces el autor de Apocalipsis está pensando más en el texto de Ezequiel. ¿Podría tener alusión? Probablemente. El servidor no la halló, pero quizás sí. Lo que sí puedo decir es que el texto de Apocalipsis se refiere más, o por lo menos en primera instancia, al texto de Ezequiel. Ese es Ezequiel 40, perdón, Ezequiel 40. Pastor, ¿cómo debían ellos saber cuándo detenerse? Si había una señal de parte de Dios como para que él hiciera meditación y para lograrlo se detuvieran. Buena pregunta. En el libro de Números se nos dice que Dios ordenó hacer unas trompetas de plata. Y cuando Dios les decía a Aarón o a Moisés, bueno, a Moisés principalmente, que ya era momento de moverse, ellos veían que la nube se levantaba. Era como si la nube se acercara un poco a ellos, ¿sí? Y ellos veían que la nube se retiraba y Moisés ordenaba que se tocara la trompeta. Entonces, no recuerdo exactamente cuántos toques eran, porque eran diferentes. Un toque era para desarmar el campamento, 2 toques era por guerra, 3 toques era para reunirse los ancianos, 4 toda la congregación. Bueno, en el texto de Números aparece la señal, ¿sí? Entonces, en el caso de desarmar el campamento, cuando ellos veían que la nube se levantaba, ya era tiempo de desarmarlo, porque ellos iban guiados por ella. O sea, ellos no iban a la rapidez, no, tenemos que llegar ya a la tierra prometida, vámonos. No, ellos tenían que ir a la velocidad de la nube, porque era Dios el que los estaba llevando. Perdón, pastor. Cuando ella habla del reposo, ¿se refiere a la salvación, a la vida eterna? En el texto de Hebreos, sí. En el texto de Éxodo, no. Y de Salmos. En el texto de Éxodo se refiere a la tierra prometida como tal. Pero cuando el Espíritu Santo inspira al escritor de Hebreos, al apóstol Pablo, lo de las trompetas de plata está en Números 10. Ahí está eso. Cuando el Espíritu Santo inspira al escritor de Hebreos, aplica ese reposo en la tierra prometida a la salvación en Cristo Jesús. Sí. Que no se alcanza por producto de la incredulidad, ¿no? O sea, exactamente. Que un incrédulo no. También recordemos que los hermanos hebreos, los que recibieron la carta, era una iglesia que estaba en peligro de apostasía, estaban peligrando volverse a ser judíos. Entonces por eso se les insiste tanto en no ser incrédulos, porque volverse a ser judíos es ser incrédulos de las verdades del nuevo pacto que han sido dadas por la gracia de Dios en Cristo Jesús.
tan ordenados, digamos, en sus cosas, ¿no? Como usted lo acaba de decir, con las trompetas, con sus pautas, y cuando se iba a ejecutar algo tenían que ser, digamos, algo que ya estuviera como establecido, ¿no? Si Moisés dice que estaban a punto de apedrearlo, ellos deberían tener un motivo para poderlo hacer, ¿cierto? Porque no lo iban a pelear por nada. ¿Cómo sería ahí? El motivo fue lo que ellos dijeron en la murmuración: nos ha sacado a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado para matarnos. O sea, lo están acusando de genocidio, de homicidio. Además, recordemos en Éxodo 18, cuando estemos ahí, el que se encargaba de todos los asuntos legales era Moisés. Todavía no habían ancianos encargados para los casos menores. Entonces Moisés recibía todo. Claro, pues él recibe la demanda y se da cuenta que la demanda le mandaba ese. Y estos ancianos que aparecen ahí, el Señor manda que vayan con Moisés, ¿son como solo testigos, o sea, ancianos de edad, o pensaba que era que tenían algún cargo? Probablemente eran principales del pueblo, hombres mayores de edad, los más ancianos de las casas paternas. En el libro de Números, en algún texto dice que son 70, entonces es probable que sean ellos. Pero también es probable que sean cada casa familiar donde hubiera un hombre mayor anciano. Lo importante era que estaban fungiendo como testigos. ¿Sí? Última pregunta. Perdón, pastor, no quiero como adelantarme, pero entonces, digamos aquí el Señor instruyó para golpear la peña. Después hay otra situación con esa misma situación, digamos, es como la misma enseñanza que está dando el Señor, digamos, de ser Cristo el proveedor a su pueblo. En el otro texto de Números, eso creo que es Números 11, permítanme confirmo. Sí, Números 11. En ese pasaje las escenas se parecen muchísimo. Algunos pensarían que se trata de la misma escena explicada de maneras distintas, pero no. El texto de Números 11 tiene otros detalles. Por ejemplo, en la orden que recibe Moisés no dice nada de golpear la peña. En cambio, en esta escena. Bueno, luego vamos a tener un receso. Les invito a los que nos están viendo a acompañarnos ahorita en el culto a las 10:30 de la mañana. Estaremos transmitiendo la predicación. Bueno, gracias y paz. Hasta luego.